Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Vamos a iniciar este tiempo para oír la palabra de Dios, para oír su consejo, su dirección. Démosle gracias al Señor por la bella oportunidad que tenemos de poder acercarnos a Él a través de su palabra, por poder tener nuestros sentidos abiertos y dispuestos con la dirección del Espíritu Santo y por poder guardar esta palabra en nuestro corazón, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Amén. Muchas personas creen que Dios nos tiene obligados a hacer cosas que supuestamente a Él le placen. Y también hay personas que creen que Dios controla nuestra vida, que nosotros somos títeres de Él, que Él nos maneja a su antojo. Y eso no funciona así verdaderamente. Dios nos trata a nosotros con dignidad y nos da algo que se llama el libre albedrío. Y vamos a estudiar un poquito de este tema tan importante para que tengamos claridad cómo es que quiere Dios que nosotros seamos y operemos en este proceso de la vida mientras entramos a la eternidad con Él. Amén. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí Dios nos está diciendo algo muy importante, digno de evaluar y de tener en cuenta. Y es que Él dice aquí, a los cielos y a la tierra. Nosotros estamos en el centro, ¿cierto? Al cielo y a la tierra lo pone por testigo de qué es lo que nosotros queremos. Él nos dice que escojamos nosotros. Él nos da las dos opciones que hay, que es vivir muy bien de la mano de Él, sujetándonos a Él, porque eso hace la gran diferencia, o vivir mal. Si nosotros queremos, podemos escoger una de las dos. Lo cierto es que si escogemos la vida, pues entonces tendremos la certeza de que siempre vamos a estar bajo la dirección de Dios y que lo que Dios tiene para nosotros es extremadamente bueno, de excelente calidad, y que todo lo que Dios nos da es para nuestro bien. Y para esto es necesario que nosotros tengamos en cuenta que Dios es bueno, que Dios es muy bueno. Ningún ser humano alcanza la medida de bondad que tiene Dios. Si nosotros tenemos claro que Dios es bueno, entonces en primer lugar podemos mirar que Dios nos está ofreciendo una muy buena vida, pero que nos está ofreciendo, si queremos, que no nos sintamos sometidos, porque Dios no es un verdugo. Nosotros nos sujetamos por voluntad, y Él nos dice aquí que Él ha puesto la vida y la muerte. Dice, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Es decir, Él nos hace una recomendación. Eso es lo que hace Dios, guiarnos para que nosotros seamos los que tomemos la decisión. De ahí que si yo tomo la decisión de seguir a Dios, pues voy a tener buenos resultados. Pero si escojo vivir sin Dios, pues voy a tener consecuencias, porque aquí me dice que puedo escoger la muerte. Y la muerte no es agradable para nadie. Entonces, mire que Dios no nos controla. Él lo que hace es guiarnos. Mire lo que dice Deuteronomio 10:12. Texto muy conocido y muy importante, en el cual nosotros debemos prestarle mucha atención. Ahora pues, Israel, pon tu nombre ahí. ¿Qué pide
Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí me está diciendo el Señor que Él me pide que yo lo escoja a Él, que tenga temor de Él en el temor reverente, no el temor de angustia y de desespero, sino en el temor reverente, que lo escoja a Él, que viva para Él, que ande en sus caminos, es decir, que mi vida sea de continuo en lo que Él ha dispuesto para mi vida. Pero dice también que lo ame, es decir, quiere que yo lo ame con libertad. Yo decido amar a Dios. Amar es una decisión y la mejor cosa que podemos hacer es escoger amar a Dios. Pero también dice que le sirvamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, pero que seamos libres de tomar esas decisiones. Él nos pide que lo hagamos por nuestro bien, para nuestro bien, pero quienes tienen que tomar esa verdadera decisión es cada uno de nosotros. De tal manera que evaluemos estos textos bíblicos donde nos muestra que Dios no tiene el control. El que controla es el diablo. Él sí le controla la mente a la gente, él sí le controla las emociones, él sí le controla la vida. Pero Dios no hace eso. Deuteronomio 28, del 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esta palabra nos está diciendo que si nosotros dedicamos verdaderamente nuestro tiempo, que es para Dios, en escuchar atentamente la palabra, la guardamos en nuestro corazón y la ponemos por obra, todo lo que Él nos manda que hagamos, entonces Él nos ofrece que seremos exaltados, es decir, que seremos reconocidos. Todos los seres humanos inconscientemente buscamos reconocimiento, pero sabemos pues que en los seres humanos no lo vamos a encontrar, pero Dios sí. De tal manera que cada cosa que yo haga bien para el Señor, Él lo va a tener en cuenta y eso va sumando. Pero Dios quiere que nosotros pues vivamos para Él y en Él y con Él, pero en nuestra propia voluntad, pero sujetándonos a la voluntad de Él, porque reconozcamos que nosotros en nuestra naturaleza no sabemos cómo comportarnos dignamente, y pues qué más muestra que lo que hemos vivido sin Dios y todos los sufrimientos que nos causamos nosotros mismos a causa de hacer las cosas mal hechas, y vimos pues las consecuencias. Y hoy que estamos conociendo del Señor, pues tomamos la decisión voluntaria de seguir al Señor. Y fíjense que cuando Dios nos dice que hagamos algo, siempre va a ser por nuestro bien. Hay algo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 16 y 17. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones.
Aquí es un momento muy especial que Pablo está dando una explicación y él está diciendo que Dios en los tiempos antiguos hizo algo, y es que dejó que la gente hiciera como le pareciera. Dice que en las edades pasadas él dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos, es decir, podemos mirar que él no intervino. Incluso eso ocurre dura 400 años antes de Jesucristo. Es decir, que entre el libro de Malaquías y el Nuevo Testamento hay 400 años, y en ese tiempo Dios no le habló a nadie ni a través de nadie. Lo que ellos tenían en la palabra y más nada. Él no intervino en nada, absolutamente nada. Pero dice Dios aquí en la palabra que Él sí siguió trabajando a favor de la humanidad. Y dice que si bien no se dejó en sí mismo sin testimonio, es decir, que Él dejó testimonio de que Él sí estaba, de que Él sí existía, y sobre todo que sí estaba pendiente de ellos. Dice, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto pasó con el pueblo de Israel, pero igual pasó con nosotros cuando vivíamos sin Dios. ¿Qué hubiese sido de nosotros si en medio de todo ese desorden de vida que nosotros traíamos, que hacíamos, si Dios no hubiese estado? ¿Cómo hubiese sido nuestra vida si Él no nos hubiese sacado de los múltiples problemas en los que nos metimos, y que Dios nos sacó por su pura misericordia, incluso sin ni siquiera buscarlo? O sea que miremos que Dios de todas maneras está a nuestro lado, aun cuando nosotros seamos tan indiferentes y seamos tan irresponsables de no seguirlo a Él. Pero la diferencia entre seguirlo a Él y andar sin Dios son las consecuencias. Miren las consecuencias que nosotros vivimos, o que seguramente todavía estamos viviendo a causa de no buscar a Dios de la manera correcta. Pero ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Cómo encontró Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo encontró Jesús al pueblo de Israel cuando Él vino otra vez a intervenir? Estaban esclavizados. Roma se había venido y se había posesionado de Israel, había invadido a Israel, incluso ya no se llamaba Israel sino Palestina. O sea que no les había ido muy bien solitos sin Dios. En 400 años, esas generaciones habían hecho de cuanta locura, y mire que estaban invadidos nada menos por Roma y sometidos al imperio romano. Y así estábamos nosotros, sometidos al pecado, al dolor, al sufrimiento, a la rabia, al odio, a cuanta cosa se nos presentaba, porque no teníamos a Dios. Pero de todas maneras Dios tenía misericordia de nosotros y nos cuidaba, y si no, no pudiéramos estar aquí reunidos escuchando esta palabra. Eso es algo que debemos evaluar. Pero eso no significa que entonces, teniendo en cuenta que de todas maneras Dios me sostiene, entonces me voy a volver atrás, porque Dios sí tiene misericordia, claro. Pero hay una diferencia también entre no conocer y conocer y volverse a propósito. Entre haber hecho voto de buscar a Dios, de caminar con Dios, de seguirlo, de aceptarlo, de reconocerlo, y luego burlarnos de Él. Él no acepta eso. Entonces no podemos jugar con eso, porque Dios es serio. Dios quiere tener una muy buena relación con nosotros, quiere darnos lo mejor como lo hemos visto y lo hemos recibido, pero nosotros también tenemos que cumplir nuestra parte, porque esto es de doble vía. Él me da, pero yo le doy. ¿Y cuánto vale lo que yo le doy a Dios? ¿Cuánto? Comparado con lo que Él nos da. Nada, lo que nosotros le damos es nada. Imagínense que Él nos recompensa por este tiempo que estamos aquí escuchando la palabra y tratando de guardarla. Él nos recompensa por eso. ¿Será que Dios no tiene interés que verdaderamente nosotros disfrutemos de sus bendiciones? Isaías 48, 17. Así ha dicho Jehová:
Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes andar. Miren lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que lo que hace Dios es enseñarnos el camino que debemos andar, el que nos conviene, el que nos corresponde andar, el que Dios conoce, algo que nos ayuda a entender el plan de Dios, el propósito de Dios, el amor de Dios, es tener en cuenta el amor de nosotros como padres y de los hijos que no tienen padre, el amor de los padres. Que el amor de los padres no tiene ningún interés mezquino, egoísta, tiene un interés a favor siempre del hijo, para que el hijo le vaya bien. Y por eso los padres le dedicamos nuestra vida a los hijos, renunciamos a todos los demás planes y proyectos que estaban en nuestro consciente o inconsciente antes de que ellos llegaran a nuestra vida, y renunciamos a todo. Mire, renunciamos hasta descansar, porque a muchos padres todavía en este tiempo, que son sus hijos pequeños, les toca trabajar cansados, así trasnochar y el otro día volver a trabajar, pero eso no causa dolor, eso no causa tristeza ni rabia, nada, porque lo hacemos con mucho amor. Ojalá los hijos hicieran eso por los padres, que no se dolieran por tener que hacer algo para los padres, para ayudarlos. Si así hacemos los padres, ¿cuánto más hace Dios? Si así hace Dios, ¿por qué entonces renegamos que Él nos pida, porque Él nos pide que hagamos las cosas que son para nuestro beneficio? ¿Por qué nos molestamos que tengamos que preparar la comida estando la nevera llena? Hay gente que se molesta por eso. Ay, ¿cómo así? ¿Yo por qué tengo que preparar la comida? Pero si no le tocó conseguirla, solamente es prepararla porque ya está ahí en la nevera, en la alacena. Así somos nosotros, naturalmente somos así, de desagradecidos, de irresponsables. Incluso la gente que dice que Dios nos maneja o que Dios nos controla son personas que realmente no han entendido la grandeza y el amor de Dios, y que les da pereza, que son negligentes, y para no cumplirle a Dios se escudan en estas expresiones que son dolorosas, que niegan el verdadero propósito de Dios, que niegan el amor de Dios, de tal manera que es necesario que nosotros caminemos de la manera correcta conforme al plan de Dios. Amén. Démosle gracias al Señor por esta palabra que nos ayuda a vivir con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto para el Señor, que nos ayuda a ver la realidad, que nos ayuda a ver el plan de Dios, que nos ayuda a vivir en plenitud con el Señor. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Recordemos que en Cristo somos más que vencedores, que en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Y recuerda que Dios